Les cuento que acá en México se llegó, creo que eran como 9.000 diarios y ahorita ya están bajando, están en 3.000 por día. Entonces esperemos que ya vayan bajando. Buenos días, Montserrat. Otra vez, buenos días, Ricardo. Ricardo, contame que vos querías entrar al vocacional, al Boca. Ah, estás sin audio. Se duplicó, Ricardo. Ya ves, aquí estoy, profe. Buenos días, Nicole. Hola, buenos días. Hola, Ivy, buenos días. Ya listo, profe, es que tuve unos problemas con la compu, jeje. Ah, ya, buenísimo. Que vos me dijiste la vez pasada que querías entrar al Boca, ¿verdad? ¿Sí? Que ibas a entrar al Boca. Ya hice la entrevista, de hecho. Fue uno de los primeros. Oh, buenísimo. Y sí, es que me dio cosilla, la verdad. Como los primeros 5 minutos, ya después fue como todo bien, porque ¿Por la qué? muchacha ¿Qué era te súper preguntaron? amable. Como cosas muy personales, como que si yo sabía de computación, que si yo había desarmado alguna computadora, que me gustaba hacer, que cómo era yo. Entonces, como muy personales. Mira, está bueno porque son preguntas que seguramente quieren ver actitudes. Exacto. Buenos días, Valentina. Muy bien, tengo que esperar. Ahora, profe. Sí, ahora sí, Elian, te escuchas bastante Bueno, bien. está bien. Esperemos que entre esta y la otra semana pues ya tengamos los gráficos y invitamos a profesores para que nos escuchen en lo que vamos a exponer cada uno. Muy bien, si gustan empezamos la clase y vamos a ver acá, no todos analizaron una pregunta, pero para las compañeras y compañeros que se conectan hoy, igual en sus observaciones y comentarios van a aportar muchísimo en el estudio de los datos que estamos desarrollando. Entonces, por ejemplo, Cami, ella no va a poder continuar y ya mandó el archivo, me lo mandó por correo electrónico, se lo podemos ver después. Y si gustan, Ale, no sé si vos hiciste algo del documento. Sí, ya, digámosle que ya lo tengo listo.
Ah, buenísimo. que Entonces, era nada más eliminarlo de los porcentajes. sí es cierto que era la tabla que me enviaste, ¿verdad? Ah, sí, eso era. Sí, porque vos No hiciste, sé si comparto pantalla, no sé. buenísimo, sí, claro. Y nos contás tu experiencia, porque yo voy a tomar nota de esto, de cómo fue ese estudio de datos. Ok, nada más me avisan si se ve bien. Perfecto. Se ve súper bien, Ale. Sí, bueno, acá al principio sí me hizo como un desastre, pero ya después ya me acomodé un poquito. ¿Y cómo fue el proceso? Decime, ¿cómo fue que empezaste con los datos, los descargaste, lo pasaste a una pestaña? Sí, bueno, primero lo copié en una nueva hoja, pero como vi que cada persona podía marcar varias opciones y que me las aparecía como con comas, no aparecía separadas por celdas. Entonces era un poquito más difícil. Y entonces lo que hice para poder contar bien fue señalar con colores ve que ahí hice un poquito desordenado los colores. Y lo señalé con colores para poder contar y ya luego las separé en otra hoja, ya ordenadas, ¿verdad? Como acá. Las acomodé por orden, ¿verdad? Y ya ahí ya podía usar la fórmula de Contara, de Excel. Ah, es con Tara. Ajá. Y entonces ya aquí me salía la tabla de frecuencia. Pero me di cuenta que el total no era la cantidad de personas que respondieron la encuesta, sino la cantidad de respuestas que marcaron cada persona. Sí, Dígame, claro. una persona puede marcar cuatro o cinco opciones, entonces esa no era la frecuencia, creo yo, ¿verdad? No, no sé. Y luego hice el gráfico, pero como me llegué como usted hizo el otro, el de las nacionalidades. Ah, sí. Ajá, y aquí, digámosle que se ve más desordenado porque son muchos datos. Claro, y uno se ven súper pequeñitos, ¿verdad? Las franjas. Ajá, sí, exacto. Entonces lo que hice fue que los más altos los dejé como su clase, los dejé, y los que tenían como 8, 9 o uno los separé como otros, que acá, por acá está. Que, digámosle, en la celda llamada otros se encuentran actividades como dibujar, escribir, leer cartas, aprender a conducir, limpieza, jardinería y todos esos, ¿verdad? Entonces los separé entre otros y los más grandes, digamos, los que habían más personas que habían señalado eso, los separé. Entonces, este fue mi gráfico y ya le quité los porcentajes. Qué genial, no, está excelente. O sea, todo el proceso que explicaste, hasta profesional y todo lo demás. Súper bien, Ale. La verdad es que súper bien. El único que estoy pensando es, hay gente que marcó que fue ninguno, ¿verdad? Ninguno de los anteriores. Ajá, sí, 62 personas marcan. Ah, mira, y 60 dicen que otras actividades. Ajá. Había alguien, no sé, obviamente no sé quién era, pero puso algo como la mayoría de las expuestas. Entonces yo la puse como ninguna de las anteriores, o no, no respondieron, la puse yo, porque, digámosle, no me explicaba cuáles de esa mayoría hacían y cuáles no hacían. Sí, fíjate que ahorita, porque fue algo que no pensamos cuando estábamos construyendo la pregunta, que colocamos como respuesta ninguno de los anteriores. Pero también cuando estábamos haciendo el cuestionario, si se acuerdan, pusimos que se colocara la opción otros. Entonces, lo que me estoy preguntando es que puede haber gente que marcó ninguno de los anteriores, porque son números muy parecidos, y gente que rellenó lo que dice otros. Entonces, lo que yo haría es de todo lo que hiciste, quizás quitaría esa categoría de ninguno de los anteriores y solamente mantendría lo de otros.
Ajá. Y digámosle, las personas que pusieron ninguno de los anteriores, ¿la incluiría en la categoría otros? O O ya, ya esos como se eliminan. sí, como eliminar, porque a lo mejor esos que colocaron ninguno de los anteriores fueron parecidos a los que escribieron otros. Ajá, sí. Entonces, acá es como pensar en las preguntas que se hicieron. Me hiciste pensar que para una futura pregunta no colocar ninguno de los anteriores, sino solamente dejar la categoría otros. Sí, Sí, eso me dejaste pensando. Entonces, la pregunta es la 12, ¿verdad? Pero todo está excelente, excelente. Lo que hiciste fue lo que me hiciste reflexionar en eso. ok. Entonces nada más elimino ninguno de los anteriores. Ajá, sí. Y ya lo demás está excelente. Ok. Voy a apuntarlo por acá. Ninguno de los anteriores. ¿Qué opinan, compañeros? Se me quedó como acostumbrado y como trabajo con profes. Compañeras, compañeros, ¿qué opinan, muchachos, muchachas? Para mí está bien. La verdad que esa última variante no me la había imaginado, la verdad, porque tuve ahí una pequeña espinita, pero está muy, muy bien. Sí, me gustó mucho, Ricardo, que Ale organizó por colores, porque es como que visualmente te ubicas mejor, Bueno, profe, yo opino que la verdad lo hizo súper bien. ¿verdad, Julie? Ujú, demasiado bien y demasiado bonito. Sí, a mí me gustó mucho también. Y es que es curioso, porque al inicio dijimos 500 y tanto, respondieron 538, por decirlo así. Poquitos, poquitos, pero ya ven que se complica el asunto. Fueron poquitos, pero aquí Ale tuvo que hacer un esfuerzo grande para empezar a hacer todas esas categorías que nos muestran los gráficos. Está excelente, Ale, simplemente excelente. No hay más que decir y te felicitamos. Gracias, profe. Ahora sí, Ale, preparada en el momento que tengamos que presentar esto, te la jugás, o sea, presentar los gráficos y lo que mismo que mencionaste, lo presentás así como, eso fue lo que recopilamos. Sí, sí, puede ser. Buenísimo, Ale. Muchísimas gracias. Vamos a ver quién más se conectó. Como les dije, hoy van a ser poquitos porque muchos tienen clases a esta hora. Entonces, muy bien, Dana no está conectada, ¿verdad? No, ella me dijo que no. Ricardo. Tire la profe. Buenísimo, si gustas compartir, que fue el archivo que nos enviaste por WhatsApp, ¿verdad? Exactamente. Voy entonces. Avi, vos no eras que tenías clases. Ah, no, era el Excel, ¿verdad? El problema del Excel. El problema del Excel, profe. Sí, sí. Listo. Perfecto, Ricardo. ¿Por qué aparece Chucho? ¿Vos sos Jesús también? Sí, mi segundo nombre es Jesús. ¿Y te gustan que te diga más Jesús? La verdad, me da igual. Ah, bueno, tengo un hermano, el menor de todos, él tiene como la edad de ustedes, tiene 12 años. Igual yo le digo Chucho, entonces por eso fue que me dio gracia. Y por eso dice RJ, porque es Ricardo Jesús. Ah, buenísimo. Y lo va a llamar Chucho, entonces, Dale de una. no te molesta. Adelante, Chucho. ¿Cómo fue lo que hiciste? ¿Cómo fue esa experiencia? Uf, fue
bonito, pero a la vez horrible, la verdad, porque de hecho mi hermano está trabajando de noche y está en teletrabajo. Entonces, mientras yo estaba en la mesa, él estaba trabajando también. Que lo primero que yo hice, Porque se acostó a las 3 de la mañana, dice. sí, lastimosamente, sí, no mentira, yo estoy acostumbrado a acostarme a esa hora. Entonces, primero le di a ordenar y filtrar, y me salieron todos estos ceros. Después estos de 1.5, 2, 3 y así. Entonces, La, pre- la lo que yo pregunta era hice, ejercicio, ¿verdad? sí, ¿cuánto tiempo de ejercicio? Entonces, fui contando y recopilando cuántos había de 0, después de 1, de 2. Iba contando para que al final pusiera en una hoja aparte, en una hoja que tengo aquí hecho, en una bola de papel, poner todo lo que ya iba recopilando y después volverlo a poner ya sumado con todo, porque digamos, llegaba a, no sé, llegaba a aquí, un ejemplo, llegaba aquí. Y decía, ok, voy a sumar todo para ver si voy bien, que eran 255 respuestas, omitiendo la primera. Entonces sumaba y veía y verificaba si estaba bien. Después seguía sumando, obviamente, lo que ya tenía más estos nuevos de información, hasta llegar aquí y revisar que eran 511. Después de eso, lo ordené mientras iba poniendo ya los datos sumados y todo, iba poniendo, por decirlo así, ordenado en cada minuto. No sé si se ve que es 0, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y así sucesivamente. Una hora y media, una hora y más. Y aquí es donde hice el cambio, que ponía una tontera que era 32 horas al día. Entonces lo puse como datos que no contestaron. Está buenísimo. Son datos, decimos en lo que es estadística, son datos atípicos. Ajá. Estos datos no proporcionados son personas que pusieron un ejemplo. Aquí hay uno que ponía, a ver si lo encuentro. Qué montón de Aquí, sí, aquí camino bastante, que son datos que me está dando el dato, pero no me está dando eh, un límite, digamos, o no me está dando números. Nada más camino bastante, entonces como no puedo saber cuántas horas o cuántos minutos. Y como esta, muy poco, casi nulo, no puedo saber. O esta, todo el tiempo. hora máxima, hora Entonces, mínima. lo que yo hice fue ponerlos en datos no proporcionados. Está Y buenísimo. después los resumí aún más poniendo de 1 a 0, de 1 a 2, de 3 a 4, de 3 a 4 y de 4 a 8. Y personas, datos no brindados y que no contestaron. Perfecto. ¿Cómo Saqué hiciste? porcentaje Ah, buenísimo. y los dos gráficos. Este que es el más grande, que aquí muestra todo, y este más pequeñito, que es donde muestra por horas. Ya, perfecto. Vamos a ver las categorías. ¿Las puedes poner otra vez? Las que hiciste en la tablita de frecuencias. Ah, perfecto. Ahí vamos a ver. Perfecto, porque acá, por ejemplo, en este gráfico que nos mostrás, igual está muy bien. O sea, está bien porque este que nos mostrás está sin clases. Es decir, lo que hiciste fue agruparlos por las respuestas que le dieron. 5 minutos, 10 Ajá, minutos, de 20 a 40 minutos, etcétera.
nada de ejercicio. Hay datos como intermedios, pero hay mucha información. Y tu tabla de frecuencias tiene menos información. Entonces, por ejemplo, que son esas categorías, ¿verdad? Aquí están ordenados por categorías y esto todo lo que yo hice. Buenísimo. Vamos a ver acá de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 8. Claro, si te preguntan, Ricardo, ¿por qué esas categorías? ¿Por qué de 0 a 1? ¿Por qué de 1 a 2? ¿Por qué 2 a 3? ¿Y por qué te pasas luego de 4 a 8? Porque no había un punto intermedio. Porque era de 3 a 5. Después hay de 4, de 5 y de 8 horas. Entonces, Sí, está bien porque a veces en ese caso, muchos te preguntan que las clases, que son esas, las clases son las que vos hiciste. La primera clase ajá, de 0 a 1, que era lo que nos decía Ale. La otra clase de 1 a 2. Entonces, lo que hacen los estadísticos es que sea a la misma clase como el rango. Si vos ves, el rango de cada clase es de 1 hora a 1 hora. ujú, Pero un argumento muy bueno es que ya vos decís, de 4 a 8 horas eran muy pocos casos. O sea, el máximo fue 8. Entonces lo que ajá. hice fue todo colocarlo en esa misma clase, de 4 a 8 horas. ¿Verdad? Que es un dato muy, muy pequeño. Y habían datos como que si yo ponía, y de hecho aquí no podía poner uno como ese, porque eran tan pequeñitos que ni siquiera se veían. Claro. Entonces preferí ponerlo así y que aquí se ve todo. Ese está buenísimo porque te muestra todos los datos. Entonces, lo que podemos hacer en el trabajo es que vamos a tomar, está excelente, Ricardo. Bueno, Jesús, Chucho, está excelente porque este de acá te dice, bueno, acá está la información que está en la tablilla. En todo lo que dice no quiero mostrar la tabla, sino que muestro esto de acá. Y por ejemplo, no, está buenísimo. Y en esa parte de acá, título del gráfico, lo único que agregaría a Chucho son los porcentajes o el número de personas. Sí, eso sí, lo intenté arreglar con el cel y no pude. Sí, ahí estás con el celular. No, aquí estoy con la compu. Ah, ya, buenísimo. Sí, pero ya ese, por ejemplo, si te paras encima del gráfico y le das clic, vamos a Ajá. ver, como a todo el cuadro. ¿Cómo lo puedo poner, profe? ¿Mm? ¿Cómo lo puedo poner? Estaba pensando que número de horas o cantidad de horas de ejercicio. Perfecto. Y vamos a ver, si te paras encima de todo el gráfico, que es como todo el cuadrito blanco, vamos a ver, le das, vamos a ver en dónde está, me tapa el, dale en diseño, en la ventanita de arriba, en las pestañas de arriba donde dice archivo. Ahí está. Y además también se pueden agregar las etiquetas aquí en el símbolo del suma, que está a un lado del gráfico. Ah, perfecto, ¿el símbolo de cuál? De más. Aquí. Ah, bueno, hágale a ver. Sí, ahí aparece. Oh, genial, Ale. Vamos a ver. Tiene que seleccionar ese cuadrito, etiquetas de datos, entonces. Ajá, ahí.
Ah, mira, Ahora sí. está súper bien, súper, súper bien. Yo creo que sí lo dejaría. Así está sumamente claro, porque yo veo el gráfico, o sea, no estoy colocando porcentajes, que muchos sí les gustan colocar porcentajes, pero lo que nos está mostrando acá no es una frecuencia relativa, Ricardo, nos está mostrando una frecuencia, ¿cómo se llama? Absoluto, ¿no? Absoluto, así. Ya que no tiene que ver con porcentajes de la frecuencia relativa porcentual. Entonces yo lo dejaría así, está perfecto, perfecto. Ahí lo guardas, Ricardo, y ya ese gráfico lo tomamos, tomo el archivo para ir haciendo las presentaciones. Igual vos, Ale, me lo pasas por WhatsApp o por correo y ya los voy agregando en el archivo. Está excelente, Jesús, Chucho. Gracias, profe. Excelente, valió la pena la desvelada. Más o menos. Me has desvelado peor jugando, la verdad. Eso es lo que pasa, porque a veces uno cuando agarra un videojuego puede estar hasta las 6 de la mañana y súper bien, pero cuando es algo así, un trabajo y uno dice hasta las 6, me desveló un montón, ¿verdad? Entonces, pero buenísimo. ¿Qué opinan los demás, las demás compañeras del estudio Muy de bien. Chucho? Profe, yo tengo una duda. Sí, dinos. Es que, dígame, usted me dijo que eliminara de ninguna de las anteriores. Y en el total, entonces, esas personas las elimino. Igual, el resto de esos 62 personas. Exacto, sí. Ah, ok, esa era. Muchas gracias. No, gracias a vos. Qué genial. Comentarios con respecto al estudio de Jesús, de Chucho. No, perfecto. Entonces, felicitarte, Chucho, por tu trabajo. Me gustó muchísimo, igual que Ale. Y muy completa la información. Muy, muy completa. Y son gráficos que de una vez los ves y no tienes que irte a ver las tablas o ver el texto. Ya te dice la información. En el caso de Ale, cuando pone otras opciones, pues ahí sí las personas si quieren ver qué otras opciones pusieron, es como el texto que colocó ella. Pero está súper bien. Y en el caso de Ricardo, voy a apuntarlo por acá. Con Ricardo, pues salieron datos atípicos, como ese de 32 horas. Entonces son datos que no se consideran dentro de la muestra, ¿verdad? Porque tenemos todo, en ese momento, cuando a Ale y Chucho colocaron todas las respuestas, tenían 532 respuestas cada uno, por decir así aproximadamente, no todos respondieron. Pero ahí toman la decisión de qué respuestas van a analizar. Entonces, Tai, en un audio que me mandó, decía eso, o sea, tenía 532 respuestas, pero habían unas que se repetían mucho, entonces lo que hice fue considerar esas pocas, es parte de las muestras que se analizan. Otras absurdas, esas no las vamos a tomar en cuenta. Y ahí se va construyendo la muestra. Luego van a ver más adelante, en otros años, que cuando uno hace estudios cuantitativos, ya uno toma de la población por cada pregunta una muestra representativa y hay herramientas matemáticas que te dicen qué rango tomar y si es una muestra azarosa, etc. ¿Está bien, Montserrat? Sin problema, tranquila. Y bueno, ¿cómo? Porque vamos a ver quién queda más de los que presentó acá para ir esperando, para ir recogiendo la información. Ya Ale, Chucho, Avi tuvo un problemilla. ¿Cuál pregunta era la tuya, Avi? La 19. Entonces ahorita la vemos, la 19. Y Julie, vos analizaste una pregunta especial porque era la 18. Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, ¿se escucha bien? Muy bajito, pero sí se escucha. Ay, profe, es que yo hablo bajito. Voy A lo largo, pero sí se escucha. Sí, bueno, no, voy a comenzar.
empezar a compartir pantalla. No es como bajito, sino como lo que dijo Chucho, que es como te escucha lejos. Ajá. Bueno, vamos a ver. Acá está. Recordemos que Julie tuvo unas preguntas especiales que eran de las últimas y esas eran un montón de datos, ¿verdad? Entonces, ella preparó ese informe de las respuestas que ella leyó. Entonces, adelante, Julie. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta 18. Bueno, Perfecto. ¿Y esa a qué se refería, Julie? ¿a qué actividad, si no mal recuerdo, a qué actividad ha contribuido en la comunidad, algo así, o en qué ha mejorado usted en esta pandemia, algo así, no recuerdo muy bien, lo siento. Ah, Pero perfecto. sí, bueno, yo primero que todo tuve que abrir el archivo en Excel, lo normal, y después de eso lo que hice fue clasificarlas en una hojita de papel. Las clasifiqué y vi en qué categoría entraba cada una, porque había unos que respondían, me dedico a ayudar a la comunidad, al pequeño emprendedor, o reparto víveres, reparto información o cosas así. Entonces yo lo que hice fue, de cierta manera, ¿cómo le explico? Lo que hice fue dividir todo en categorías y ir, ir marcando como checks. Por cada pregunta que iba leyendo, pues iba marcando con los checks. Y así, de cierta manera, ya tenía como una base para hacerme análisis. Entonces, como acá dicen, en esta partecita de acá, en el análisis de las respuestas de la encuesta realizada, se encontraron variedad de respuestas. Como se esperaba, la mayoría de las respuestas fueron el distanciamiento social. Con un distanciamiento social hubieron demasiadas personas que sí salían, pero mantenían su distanciamiento social, o muchas personas que igual se quedaban en casa o solo salían lo necesario. La respuesta más votada, que yo tuve que hacer 2 hojitas de esa, fue seguir los protocolos de salud. Y bueno, también una de las que fueron más votadas, seguir apoyando a los emprendedores de la comunidad, o comprando implementos de salud para el hogar, comida, así, ayudando a sus familiares, o varios ponían que ayudaban a sus vecinos. Lo que sí se me hizo un poquito feo fue que muy pocas personas se preocupaban por su salud mental. O sea, 21 personas nada más. Y las de sus seres queridos, muy pocos especificaron que, bueno, los estoy ayudando, brindando positivismo, apoyo, preocupándome por mí mismo y tal. Muy pocas brindaron información. Había, creo que era un doctor que decía que les explicaba cómo seguir los protocolos y tal. Y yo siento que esa es información que la mayoría debemos de compartir y poder ayudar a las personas que no tienen conocimiento de eso. También muy pocas personas se están preocupando por los niños en las casas. O sea, creo que era una chica que estaba ayudando al hermanito en su desarrollo, en la escuela, lo apoyaba con las tareas y así. Entonces, bueno, eso fue, yo siento que es algo que se debe fomentar más, como lo dice acá abajito. Y también me sorprendió mucho, algo que me sorprendió mucho es que 2 de esas personas estaban haciendo campañas. Había unas campañas de donde daban comida, creo, y también daban apoyo.
y instruían para usar el teléfono y explicar esas cosas. Entonces fue algo que me dejó así como, wow. Qué Y genial. también, ¿eh? Qué genial. Sí, ¿verdad que sí, profe? Sí. También de esas personas que contestaron, 4 de ellas apoyan una iglesia o oran por sus familias. Yo pensé que eso no lo iban a poner, no sé por qué, pero bueno, ponían a Dios adelante y ayudaban en las iglesias, en los primeros auxilios, repartiendo víveres y esas cosas. Como aquí en el cuarto párrafo, creo, quinto, sexto párrafo, dice que de esta pandemia se están viendo cosas muy positivas tanto como negativas, y algo que es muy cierto porque si vemos que muchos han estado apoyando al pequeño emprendedor, han regalado víveres, han regalado suplementos de seguridad, limpieza, puede esperar a que pase pues. Creo que ya. Está muy bueno. Julie, ¿Mm? del primer párrafo que vos expusiste, ¿tenés información de cuando decís que la respuesta máxima, la mayoría de las respuestas fueron de distanciamiento social, quedarse en casa? ¿Tenés como número de eso? Tendría que ponerme a contar todo eso y, profesor, si quiere yo lo puedo hacer en un archivo en Excel ¿cómo le digo? Con las cositas esas, los gráficos, Ah, porque ahí lo tengo todo anotado. sí, porque, no, no, ahorita con eso que nos estás presentando, porque son preguntas que nos ayudan a hacer esa reflexión final del informe. Ujú. Entonces, por ejemplo, ya no es tanto quizás como mostrar un gráfico, porque tenés un montón de respuestas. Sí, demasiadas. Pero me gustó la forma en cómo hiciste el párrafo 3, que ibas comentando y colocando entre paréntesis a 21 personas, 4 personas en total. Ujú. Entonces, yo nada más agregaría ahí como, si contás todas esas, distanciamiento social, quedarse en casa, salir solo con lo necesario y seguir protocolos de salud, entre paréntesis, después de todo eso, a tantas respuestas o tantas personas. Ok, profe, que dicha que yo guardé las planitas donde tenía esas cositas apuntadas, entonces ahí lo cuento y lo apunto y le paso el archivo. Buenísimo. Y lo demás está excelente. Prácticamente es como agarrar, copiar lo que hiciste y pegarlo en parte del informe final. Está excelente. Ujú. Ah, Está bueno, sí, excelente, excelente. Muy buen trabajo. gracias, profe. De hecho, como tu respuesta, el análisis del estudio que hiciste, da como pie para ofrecerle a las personas esas rutas que están siguiendo otras personas para colaborar en la solidaridad, ¿verdad? Para ser solidarios en esta pandemia, porque igual ya se va pasando en algunos países, pero igual a fomentar eso mientras lo que quede, ¿verdad? De la pandemia. Sí, profe. ¿Algo más que querías comentar, Julie? Porque te interrumpí. Ah, no, 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 nada más. Ya voy a dejarlo contar. Está buenísimo. ¿Y cómo fue tu experiencia, Julie? Porque comentaste todo así, pero ¿qué tal? Al inicio viste que era un montón de información y dijiste, ay, por Dios, nunca va a salir de esto. ¿O cómo fue esa experiencia? Bueno, yo comencé como a las 10, casi a las 10, terminé a las 12. Este, yo siento que fue algo interesante porque iba analizando y así, y entonces era como, no sé, yo lo sentí bonito e interesante, además que es la primera vez que hago algo así, entonces es una experiencia nueva y pues bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. Qué bueno. Por lo menos fueron 2 horas. Es que sí, con esos datos, porque, por ejemplo, Chucho y Ale
tenían datos más de categorías, por ejemplo. Y las preguntas que tenía Julie eran de desarrollo, o sea, la gente podía expresarse y expandirse tanto como quisieran en la respuesta o ser muy breves. Entonces, en ese tipo de respuestas son como, o preguntas, mejor dicho, son como las que te ayudan a generar esas reflexiones finales del trabajo y justamente probar por ejemplo, las hipótesis que teníamos al inicio del trabajo, en la introducción. Igual con lo que hizo Ale y lo que hizo Chucho, son respuestas que se pueden recoger para en las reflexiones decir algo, ¿verdad? Como se le recomienda también hacer ejercicio, o se ve que muchas personas están haciendo ejercicio, o Alejandra, también se ve que muchas personas están haciendo estas actividades, entonces recomendamos a la población seguir eso con los cuidados necesarios. Y la verdad es que ha estado muy, muy interesante. No sé si tengan comentarios los demás compañeros, Bianca, Ale, Elian, Valentina, bueno, Julie expuso, Avi, Chucho, Nicole, sobre lo que expuso Julie. La verdad está muy completo, la verdad. Si les soy sincero, está muy, muy completo. Sí, exacto. Está, Muy ordenado, datos. sí, y muy al grano, digámosle, como que explica muy bien todo Como muy lo que bien vio. completa, ¿verdad? Ay, gracias. Muy completa y muy al grano, o sea, muy, muy específica. Ujú, ujú. Sí, Gracias. eso es lo mejor. Es algo bonito porque sin querer queriendo igual, aquí estamos confiando en lo que todos nos están presentando. Yo me siento totalmente seguro cuando Ale expuso, cuando Chucho expuso y ahora cuando Julie expuso. O sea, me siento con confianza de lo que han explicado, me siento tranquilo. O sea, estoy 100% seguro del trabajo que hicieron, es buenísimo. Y creo que eso es parte de un trabajo en equipo, ¿verdad? Bueno, profe, yo quería hacer un paréntesis chiquitico para decirles que todos, la mayoría de los que han expuesto, lo han hecho súper bien. Y es que uno se sorprende porque tal vez si sea la primera vez que hacen estas cosas o así, entonces yo siento que lo han hecho excelente. Sí, y la verdad, yo como profesor, la perspectiva que tengo es que rompen barreras, en el sentido de que quizás hemos visto poquito de estadística y probabilidad, pero ustedes mismos son los que están viviendo esa experiencia. Entonces la verdad yo me quedo sorprendido de cuando ustedes hablan, con el dominio con el que hablan, la parte del análisis, o sea, son ustedes los que construyeron esto. Y la verdad es que soy sumamente orgulloso. Entonces, ¿les parece? Porque también recibí las respuestas de Cami, recibí las respuestas de Dana y las de Tai. Entonces, ¿les parece si las vemos todos juntos? A ver qué encontramos y ya cuando ellos se junten, Tai yo creo que se puede juntar al ir terminando la clase y si no, luego cuando se conecten a la otra clase, ah, ya que nos comente a todos. ¿Les parece si vemos esas respuestas? Dale, profe, de una. Sí, sí. Buenísimo, ahí ustedes me van a ayudar. Vamos a ver. Voy a buscar a Cami. No sé si me lo envió por correo. Dice, Y digamos que algo para aportar al punto que dijo Yulisa, que nosotros estamos siendo nosotros mismos, digamos, o eso es lo que presiento yo, o eso es lo que hice yo personalmente. Estamos siendo nosotros mismos al exponer. ¿Por qué? Porque no estamos en un grupo presencial que nos pueden ver y puede decir, uy, este madre, no sé, eh, hace tal cosa, está exponiendo mal, o cosas así. Entonces, yo siento que usted se puede expresar un poco mejor Digam- así, la verdad. y digámosle que no es como un discurso que nos tengamos que aprender ni nada de eso. Entonces es mucho más, como que da más confianza al exponer y es mejor. Exacto, y una parte buena de esto es que en cierta parte eh, se puede hacer un poco más flexible en el sentido de que pues, son cosas que nosotros ya hicimos y son estadísticas que nosotros ya conocemos, porque nosotros mismos hicimos el informe. Entonces, al saber todo eso, podemos decir cosas curiosas, por decirlo así, o
o cosas para mejorar o cosas así. Claro, no está, más bien muchas gracias. Pasa en todos los trabajos, o sea, uno tiene que sentir esa confianza y ese dominio de decir, bueno, voy a ser creativo y en ese creativo también voy a ser crítico, y verdad, y lo que han hecho ustedes es eso, no siguen, no se apegan a reglas, yo no soy de los que son de los que me apego a métodos, primero hay que hacer esto, luego hay que hacer esto y luego el otro, sino que es explotar la creatividad que tienen ustedes y así vamos a hacer por la vida, yo creo. Si nos dicen, De hecho voy a contar un poquito, no mentira. Yo personalmente, cuando tengo que hacer exposiciones así, frente a un colegio o frente a cosas así, yo normalmente me trago mucho, entonces como, no soy yo personal, entonces al hacer esto es como que nadie me está viendo, nadie me conoce, entonces nadie puede decir nada de mí, por decirlo así. no, a mí me pasa algo igual a Chucho, que era en el colegio cuando yo exponía, a lo mejor era muy memorístico, entonces te daban el método y todo lo demás y yo hacía mi exposición en biología, métodos anticonceptivos y eso y lo otro. Entonces era como que yo leía la información y lo exponía, pero no era como, no era yo, o sea, era algo que memoricé y yo me aprendía de renglón a renglón lo que tenía que decir. Y en ese tipo de ejercicios ustedes lo hicieron, no tuvieron que memorizar absolutamente nada, no tenían un guión y se ve, se evidencia cuando alguien habla basándose en un guión versus cuando alguien habla de lo que interiorizó. O sea, está conversando de lo que él hizo y no tiene ni siquiera que irse a practicar a ver una ficha de exposición. ¿Me explico? Sí, sí, a mí también me pasaba eso, porque como que uno se aprende todo así, todo como va, y hasta se queda pegado, se pone nervioso y todo eso. Sí, o cuando lo ponían uno en la escuela a decir poemas o algo así, uno reglón por reglón y uno hacía esa, que se ponía nervioso. Hasta se ponía a sudar frío y todo. Y eso sí, justamente lo descubrí igual. Y ser natural, o sea, estar presentando uno, ser uno el que analiza y se evidencia, el discurso se evidencia. Cuando alguien está explicando un gráfico, está explicando datos estadísticos y sigue el guión, y cuando alguien lo hizo, lo interiorizó y lo está exponiendo porque es esa persona que desarrolló ese análisis. Entonces vamos a ver, Elian, Avi, Cami les dejó algo de la pregunta 4 que analizaba ella. A mí no, profe. Ah, ya, de otro compañero de mi parte del proyecto. Ah, ya. No, si ella no la hizo, sino que alguien la puede hacer. Entonces, ahí ya luego lo retomamos. Sí, sin problema. Después vamos a ver el de Tai. Tai fue algo muy parecido a Julie. Y él me mandó un audio de 4 minutos y me explicó. Entonces, vamos a ver. Vamos a compartirlo acá. Y Dana también me envió algo por correo electrónico. Entonces, vamos a analizar esas dos respuestas y con esas concluimos la clase de hoy. Yo voy a ir preparando poco a poco la presentación y ya luego las vamos a ir presentando conforme se nos unan más compañeros, ¿verdad? Que no haya ese problema de choque de clases. Entonces vamos a ver. Voy a compartir por acá. Es la primera vez que voy a estar leyendo el trabajo de Tai. Perfecto, vamos a ver, acá está. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y dice así. De la encuesta realizada se han seleccionado un 33,33%, o sea, se tomó un tercio, fue lo que me dijo Tai, de todas las respuestas. Un total de 5 páginas de 15, alrededor de 185 respuestas. Él, cuando me explicaba eso, él decía, se tuvo muchísimas respuestas, habían respuestas atípicas, como le pasó a Chucho, ¿verdad? Que decían 32 horas de ejercicio, eso es imposible. Entonces, habían de ese tipo de respuestas o respuestas absurdas que también le pasó a Julie, que decía, no hay respuestas acá que no tienen nada que ver, ¿verdad? Que puso como 2 personas hicieron esto y ojalá que no sea eso, ¿verdad? Del informe. Entonces, él en ese momento está diciendo, hay muchas respuestas y lo que voy a tomar es una muestra de ese total.
y esa muestra va a ser 33,33%. La pregunta que me genera acá es si esas respuestas que tomó Tai del total las hizo de forma azarosa o cómo lo utilizó, porque eso también hay que agregarlo como en el informe, si lo hizo al azar o si tuvo un método para seleccionar ese tercio de las respuestas. Y es parte de toda la investigación, ¿eh? O sea, se obtiene un montón de información y se dice, la población fueron 185 respuestas. Ah, no, perdón, ese es el tercio. Fueron tantas respuestas, el total, pero yo voy a tomar una muestra azarosa del 33,33%. Eso se puede. Esa es la primera idea. Dice, en la encuesta realizada en los últimos días, salud y pandemia, hemos tomado una muestra del 33,33% de las respuestas dadas en el apartado número 15. Y la pregunta era, si está estudiando, trabajando y la nueva dinámica le ha generado estrés, ¿cómo ha superado dicho estrés? En el cual hubo muchas respuestas diversas, entre las cuales se ha notado una gran problemática, y es el hecho de que muchas personas, un gran porcentaje de las respuestas, acá podemos decirle que se puede agregar ese porcentaje, no ha logrado superar dicho estrés, como tampoco saben cómo lograrlo, superar. Esto es algo preocupante, ya que en estas situaciones lo importante siempre es mantenerse saludable física y mentalmente. Entonces, es buenísimo porque fíjense que acá, bueno, no es tan bueno que tengan esos problemas, pero si Tai está evidenciando esto en sus respuestas, respuestas como las que analizó Ale, Chucho y las que analizó Julie, pueden ser como una guía para las personas que tienen ese estrés. Mira, le ofrecemos un abanico de opciones para que las personas que tienen ese estrés puedan irlo reduciendo con otras actividades. Entonces, eso es algo preocupante, ya que en esas situaciones lo importante siempre es mantenerse saludable. Por otra parte, se encuentran quienes no han sufrido estrés o han logrado combatirlo. Esperamos que esas actividades y respuestas que vamos a puntualizar, o sea, le está dando ahí como paso a las preguntas que analiza Avi y Julie, sirvan de ayuda de una u otra forma, indirecta o directamente a quienes no hallen cómo combatir su estrés. Bueno, a quienes no puedan combatir ese estrés. Un gran porcentaje de las personas que contestaron la encuesta han logrado utilizar la música. Bueno, acá me imagino, conociendo a Tai, es un punto importantísimo en su vida, ¿verdad? La música para él es parte importantísima. Entonces, un punto que estoy viendo, profe, perdón. Sí, Chucho. Dice un gran porcentaje, pero no lo está brindando en sí, nada más está diciendo un gran porcentaje, no está diciendo el número concreto. Eso, como que puede, eso, ¿en qué caso se puede desarrollar eso? Sí, exacto. Ahí lo que le podemos mencionar de sugerencia, como la sugerencia que leímos a Julie en el primer párrafo, es que de las respuestas que analizó, que pueda colocar ese porcentaje o cantidad de personas, ¿verdad? Que coloque parte de lo que es la frecuencia absoluta o que coloque parte de la frecuencia relativa porcentual. Podría ser la sugerencia, Chucho. Perfecto, perfecto. Dice, sí, porque da una idea como, o sea, da como validez, que era lo que Chucho está diciendo. O sea, me dice un gran porcentaje, pero ¿cuál? Entonces, lo que quiere Chucho es esa validez del párrafo que está redactando Tai. Entonces dice música para combatir su estrés, ya que mencionan que esto logra relajarlos y disminuir esa sobrecarga de emociones que estamos viviendo en esa situación. Por otra parte, hay personas que para relajarse utilizan métodos como el yoga o la meditación. Entonces, hay personas igual, como cuántas de esas. O si no hacerlo general, a lo mejor Tai lo que dice, no quiero mostrar porcentajes, sino como la diversidad de respuestas sin cantidad. Eso también es válido, porque ayuda en la parte de reflexión. O sea, no hacer un estudio tan específico. Dice, esto contribuye a relajar el cuerpo y liberarles la mente a sus pensamientos de una forma tranquila para luego poder continuar trabajando, estudiando de la mejor forma. También sabemos que para algunas personas la parte religiosa o visión espiritual es muy importante en la vida de ellos y se refleja tanto
se pueden combinar porque eso se refleja con lo que Julie expuso, por lo que muchos de los encuestados han logrado encontrar consuelo en su espiritualidad, fe o religión. Dice, un buen punto que realizan algunos y que es recomendable es ordenar los tiempos. Ay, eso es sumamente importante. A mí verás cómo me costaba eso. Bueno, y me sigue costando. Ya sean de estudio, trabajo y descansos, ya que de esa forma, dependiendo de cada persona, puede ordenar los momentos en los que trabaja de acuerdo a sus necesidades, capacidades, etc. Como también tener espacios para tomarse descanso, ya que es recomendable que cada cierto tiempo tomemos un espacio para relajar o liberar la mente de tanto estrés. Y esto se relaciona con la pregunta del sueño, ¿verdad? ¿Cuántas horas puedes descansar y todo lo demás? ¿O descansas? Algo muy importante es que con esta situación las personas han limitado mucho el contacto, pero gracias a la tecnología muchos logran bajar su estrés conversando con amigos por medio de llamadas, lo que favorece mantener esa actividad de comunicación. También realizan actividades de ocio o entretenimiento tales como ver películas, series, jugar videojuegos, entre otras. Por otra parte, en esas situaciones, las personas con las cuales tenemos contacto directo y de forma frecuente, es con nuestra burbuja social. Y se acuerdan que habían buscado, era Cami la que buscó la definición de burbuja social, de lo que nos decía la Caja Costarricense del Seguro Social en Costa Rica. Personas con las cuales nos relacionamos donde vivimos. O sea, la burbuja social no es como la gente que yo voy a ver en el metro, en el transporte público, en el bus, etc., sino es como la gente con la que vivimos. Un ejemplo de ellos es la familia, por lo que muchos pasan tiempo con la familia y de esa forma alivianar o disminuir ese estrés, y es algo que la mayoría podemos realizar para lograr sentirnos mucho más tranquilos con este apoyo familiar. Entonces, buenísimo, muchachos. ¿Qué opinan? Comentarios. Ya Chucho nos dio una observación de porcentajes. ¿Algunos comentarios, muchachos? Imaginen que el contexto de Tai fue como lo mismo que le pasó a Julie. O sea, tenía, y él lo dice, eran un montón de páginas con un montón de respuestas. Entonces tomó algunas, hay que decir cómo los tomó, y después de eso mencionar tal vez cantidad o porcentaje de respuestas, de lo que dijeron en las respuestas. Bueno, profe, yo quiero dar una opinión así chiquitico, o un paréntesis pequeñito. Sí, Julie, adelante. Además de lo que usted dijo que agregara los porcentajes y tal, yo diría que estuvo muy bien y también muy completo, porque si nos ponemos a ver desde un punto de vista, es muy cargado leer todo eso, y se lo digo yo, que yo, sin pensar de que yo podía seleccionar una parte pequeñita, tengo que leer todo eso. Entonces es muy cansado. Yo de hecho me tenía que poner hasta goticas en los ojos. Sí. Pero sí, profe, estuvo muy bien y muy completo. Además de lo que usted dijo, ¿verdad? Buenísimo, Julie. La mejor observación porque analizaste una pregunta muy parecida. Entonces ya luego Tai, cuando vea el video, va a tomar esos comentarios. Sí, de hecho, eso es algo que quería aportar también, que está muy completo también. Sí, es que son muy buenos ustedes. Entonces sí es. Mira, aquí estoy revisando. Buenos días, profe. Ya hice la pregunta 13. Solo falta ponerlo en el gráfico. Es lo que dice Dana. ¿Cuál era la pregunta 13, muchachos? Pregunta 13. Vamos a ver la pregunta de Dana, de lo que analizó, ¿les parece? Y con esto concluimos la clase de hoy. Entonces, ya con lo que Chucho, me compartís, Chucho y Ale, con las modificaciones que hicieron de los gráficos, me los comparten por WhatsApp. Bien. Y ya Claro. Vamos a ver. Voy a compartirles por acá. Se me perdió el zoom. Zoom. Por acá. Listo. Ahí están viendo el Excel, ¿verdad?
Sí, profe. Buenísimo. ¿Cuántos días a la semana hace ejercicio? Perfecto. La de Chucho, que era la pregunta anterior, creo que era horas, ¿verdad? Al día. Sí, Ya, perfecto. Horas al día y acá días. Entonces vamos a ver. Esa era la pregunta 3. Vamos a ver. Claro. Entonces vean lo que hizo, porque eso fue lo último que hizo Dana. Ella tomó la columna N. ¿Cuántos días a la semana haces ejercicio? Entonces acá está toda la información. Vea lo mismo que le pasó a Chucho. 33 es un dato atípico. Acá no contestó. De hecho, pensándolo así por encima, hay una palabra que se llama correlación. Entonces, cuando Chucho nos presentó el gráfico de cuántas horas a la semana hace ejercicios y ahora Dana nos presenta cuántos días a la semana hace ejercicios, son como variables cuantitativas ambas, pero que se pueden relacionar. Entonces ahí es como parte de la correlación, porque yo no puedo decir, bueno, relacionar a las personas por días y por horas, pero es un estudio mucho más avanzado. No sé si me explico. O sea, que puedo decir, la persona me respondió que hace 3 días y esos 3 días le respondieron a Ricardo que por día hacen media hora. Entonces, relacionas dos variables. No solamente trabajas con una, sino que trabajas con dos. y ahí tendría que ser, por decirlo así, una pregunta en sí. Lo que yo pienso que debe ser una pregunta en sí, que ponga el día y cuántas horas. Sí, pero acá también Ricardo, bueno, Chucho, entonces me va a costar decirte Chucho. La ventaja de este Excel, ves acá, Chucho, voy a hacerlo más grande. La ventaja de este Excel es que por acá anda tu pregunta. Entonces, vea, acá. Específicamente, que era la K, la 10, la que vos analizaste. Entonces, vea que se puede relacionar porque mayor a 7 horas y menor o igual a tanto, era esta. Ah, no, estas eran de No, 8. profe. Sí, esa no. Vamos a ver. Acá. Esta es la 14, es la que analizaste. Exacto mismo. ¿Ves? Entonces acá queda muy, muy sencillo. Bueno, sencillo entre comillas, porque hay gente que respondió 3 días y se puede correlacionar con la hora que vos analizaste. Y decir, por ejemplo, hacer un gráfico de todas esas personas que pusieron que hacen a la semana 3 días, ver cuántas de esas que hacen 3 días hacen 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. Como juntar las categorías, Chucho y compañeros. Ajá. Ven, entonces, por ejemplo, uno podría decir, no, yo solamente voy a tomar todos los que me dijeron de 5. Y de 5 voy a analizar lo que hizo Chucho. O sea, cuántos fueron los que hicieron 1 hora, 2 horas, entre 0 y 1. ¿Verdad? Ese tipo. Entonces, ¿cuántos días a la semana es el N? Y creo que lo pasó ella para acá. Y vamos a interpretar si me ayudan a entender acá, qué fue lo que hizo ella. ¿Qué creen que hizo? Si vemos esta tablita, ¿qué creen ustedes? ¿Qué interpretarían de lo que hizo Dana? ¿Qué datos pueden Yo, ustedes ver acá? yo creo que muy parecido a lo que hice yo, porque lo que estoy viendo es que puso los ceros, los mismos ceros, entonces ponía el número, no lo sumaba en total, sino que ponía cuántas personas contestaron. Entonces, podía haber 5 ceros y ella ponía los 5 ceros en todo el Excel. Ya como en ese total. Ajá, y después al final lo sumaba y le daba ese total.
Perfecto, sí. Como usar la aplicación la función que hizo Ale de Contara. Sí, también. Ujú. Vean acá que puso no válidas 2, porque colocaron 33 y 511. ¿Verdad? Que es como ilógico. No hay 511 días. Muy bien. Entonces ayudemos a Avi, no a Avi, a Dana, a hacer el gráfico. ¿Cómo lo haríamos? Tal Usted, vez primero haciendo como una tabla de frecuencia, ¿no? Poniendo 0 días y tantas personas hicieron tan ejercicio y así. perfecto. Algo así. Vamos a ver 0 días y cantidad de personas. ¿Cómo se llama esa tabla? De frecuencia absoluta. Buenísimo. Entonces vamos a ver. Ahí está, lo centramos para que sea bonito. 0. Entonces hagamos lo que dice Ale. 0 días, o sea que no hacen. ¿Cuántos días a la semana? Claro, en la columna A, si vemos, ella colocó todas las respuestas. Todas ordenadas en la columna A. Y lo que hizo en la columna B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, es lo que nos mencionó Chucho. Le colocó todos los ceros, todos los unos, y luego parecido a lo que hizo Ale de contar. Entonces, los que no hacen ejercicio, vamos a ver cuántos, 91 personas, uy, son bastantes. De un día, vamos a poner aquí las respuestas primero. Días 1, días 1,5. Pero 1,5 fue la única respuesta, ¿verdad? De 1, entonces vamos a colocar acá 2. Porque si no va a ser, imaginen cómo va a quedar el gráfico. Todo va a ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Y va a haber como una respuesta ahí que es 1,5. Entonces imagínense, se va a ver algo muy pequeñito a la par de todos esos días, que es donde hay más frecuencia. ¿Se lo imaginan? Bueno, no válidas, podemos dejarlo así. Acá, ¿qué decisión tendrían? Porque, bueno, no válidas, igual no nos importó. Pero acá, es 1,5 porque no quiero perder la respuesta. Podemos dejarlo en un día o en 2. Pero es como decisión, para que no quede acá. De 1, ¿están ahí, muchachos? Sí, profe, pero es que está muy hacho, porque estoy pensando y no es no un día, pero tampoco son dos. Sí, claro. O podría ser que no lo tomemos en cuenta, porque es como un dato que, como están por días, Y otra cosa que estoy viendo es que no puso cuántas personas no contestaron. claro, ¿cuántas personas no contestaron? Profe, Sí, Elian. yo pienso que esa de un día y medio es como que, o sea, él hace en 2 días, pero como que hace nada más medio día, entonces no cuentan como dos, pero, o sea, participan 2 días, nada más que no cuenta como dos, sino cuenta como 1 y medio. O sea, podría entrar mejor en dos. Ah, te Bueno, entiendo. no sé si me entendí, Sí, no, me enredé mucho. te entendiste súper bien, claro. Porque, vean el análisis. Elian lo que está diciendo es, en palabras de estadística,
La pregunta, tal cual la pusimos, y pusimos cerrados los días, 0, 1, 2, 3, 4. La pregunta ocupaba que fuera una variable discreta, porque es 1, 2, 3, 4. Y tuvimos una respuesta de variable continua. Entonces lo que dice Elian, ¿qué significa que una persona haga 1.5 días de ejercicio? Entonces dice, no, en realidad son 2, porque no, son 2 días, como por decir, hice ejercicio lunes y luego hice ejercicios viernes, pero no hice tanto como el lunes, pero ya esos son con aspecto de horas, que fue lo que analizó Ricardo, que era más continuo, ¿verdad? Que ya te presentaban comas y todo lo demás. Esa es como una variable más discreta. Sí, totalmente de acuerdo, Elian. Buena observación. Entonces, lo que vos proponés es que agreguemos esa respuesta a 1.5 porque no es como lógico decir que hago 1.5 ejercicios, sino que son 2 días en realidad. Y yo pienso que es algo como así. O sea, Sí, que, no sé, a eso me refería, así más o menos. No sé, a eso me refería. sí, me gusta, me gusta. Entonces, colocamos 70. De 3 días tenemos 103. De 4 días tenemos 53. Ya Dana hizo lo más difícil, nosotros estamos haciendo lo fácil. De 5 días, 90. De 6 días, 31. Y los 7 días de la semana, que son los que están mejor ejercitados, 25. Y vamos a ver, total, porque eran 500, ¿cuántos eran en total de los que contestaron? 534 personas. 534. Entonces vamos a ver cuánto nos da esa suma. Suma. ¿Se acuerdan de ese? Seleccionaba y cierro paréntesis y listo. De un total de 514 preguntas, entonces podemos respuestas. Lo que podemos decir es que se tuvo en realidad 516. Son como 516 respuestas. Se descartan 2 por ser respuestas atípicas y creamos el gráfico con esas de ahí. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Ale, ¿qué fue lo que hizo Ale en su gráfico? Ella colocó acá la frecuencia relativa y luego hizo el gráfico. Pero si seleccionamos acá, luego nos hacen el gráfico bonito. ¿Qué sugerencia nos dan, muchachos? ¿Cómo hacer un gráfico de pastel, de barras? ¿Cómo lo visualizan? Yo diría una de proceder porque son poquitos datos y son bastantes números. Vamos a ver cómo se ve. Aquí es probando nada más y ver cómo la estética. Aquí va muy ligado a la estética. Insertar grafiquito. Vamos con el de pastel que dijo Ricardo. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Y tomamos la sugerencia de Alexandra. ¿Qué es? ¿Cómo era? A mí no me sale ese más que le salió a Ale. No, es que usted tiene Mac, profe. Es por eso. Bueno, vamos a ver acá. Lo podemos seleccionar acá en el diseño gráfico. Profe, Sí, Elian. porque ahí hay un dato que dice 8. Ah, mira, sí que raro. 8. Ah, es que son, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, es que
Como va de 0 a 7, seguro cuenta de 1 a 8. Ah, sí es cierto. Sí. Sí. Entonces, sí es cierto. Aquí hay que cambiarlo eso. Vamos a ponerlo así. Ningún día. Un día. Dos días. 3 días. 4 días. 5 días. Bueno, pero te voy a escribir días en todo, no era tan necesario, solo como poner ningún día y ya está. Y ya Bueno, está. no, para que quede mejor. Perfecto. Entonces vamos a ver, pero nos sigue poniendo eso. Entonces vamos a ver si con un gráfico de barras podría salir. Vamos a ver, insertar. Estos de acá es que son gráficos comparativos. Vamos a ver gráficos recomendados. Ah, mira, ese podría ser. Este se ve bonito. Ese se ve mejor que la gráfica de pastel, profe. Se ve muy bien, sí. Sí, Sí, me gusta también. Porque a Ricardo le quedó muy bonito el gráfico de pastel. Vean este. ¿Y este? Sí, mejor ese. Está muy bonito. profe, pero Sí, en el es más pasado, claro con los datos. profe, en el pasado cuando se ponía el mouse digamos, en la barra, no decían los datos, o sea, como el número de datos. Como por acá, en una barra. Digamos, o sea, nada más uno le pone el mouse y ya ahí no aparecen los datos. Ah, sí, aquí aparecen los datos. Pero como para mostrarlo en una Bueno, diapositiva. sí, ajá, sí es mejor el otro. Sí, o ese también. Ahí se aparece, nada más que sea como los números. Ese está bonito también. Tal vez es mejor el otro, el que habíamos visto antes. El que Bueno, era no sé los demás qué opinan. momento de votar. ¿Cuál escogerían? Para mí, profe, el otro. Creo que este está mejor. Ese. Este está mejor, sí. Sí, ¿y por qué? Creo que ese. ¿Qué diferencias hay? Porque el de Ricardo, cuando él hizo su gráfico de pastel, quedó muy bonito, ¿verdad? Y era muy representativo. ¿Qué diferencias hay entre el pastel que está acá, este, versus este? ¿Qué información podemos ver de este que no podemos ver en este o viceversa? Se aclaran más los datos Está como más claro, de ¿verdad? los números, de las respuestas. Ajá. Sí, estéticamente igual, los dos están bonitos, pero el que está en barras, lo que dice Julie fue, o Nicole, Avi, profe. Avi, Avi, Dice, esto dolió, dice. eso es como cuando le cambió el nombre a Sophie también. Perdón, Avi, Avi te digo, no sé por qué. Avi. Sin problema, profe. Sí, concuerdo con vos, Avi, de que este es más informativo, el de barras. Y hay otros más. Ya es como el gusto de cada quien. Este acá. Ese está bonito también. Ambos son muy bonitos. Sí, vamos a dejarlo en el que dijo la mayoría, que era este de acá. Muy bien, el título, ¿es informativo el título? Si queremos expresar lo que la pregunta 13 quería preguntar. ¿Qué colocarían de título? Piénsenlo bien, a ver qué podemos colocar. Porque este Excel toma en título lo que uno tiene en la tabla de frecuencias, pero la ventaja es que uno lo puede
redactar mejor y se acuerdan que habíamos discutido que el título era algo importante en el gráfico. ¿Qué título podemos poner? Yo diría que cantidad de días, porque lo que estamos viendo son días. Perfecto, cantidad de días. Así solito. En que las personas se ejercitan o algo así. O Perfecto. más corto días de ejercicio, así. ¿Cómo dijiste, Ivy? Como para hacerlo un poquito más corto, como cantidad de días de ejercicio o cantidad, sí, así. O así está bien igual. O algo así, hacen ejercicio. Sí, Cantidad se de días ejercitan así. en que las personas se ejercitan, sí. Es importante lo que menciona Ivy, porque no podemos desarrollar un título no podemos hacer un título muy largo. Entre más pequeñito e informativo sea, por estética y cuestión de información, es mejor. Entonces, cantidad de días en que las personas se ejercitan. Cantidad de días en que las personas se ejercitan. Me lo hizo ahí un poquito pequeño. Y está claro, ningún día 91 ahí. Vean que la tabla de frecuencias ni hay necesidad de colocarla, porque a la hora de ver el gráfico nos dice todo. Y ya luego en el texto lo que podemos colocar, que eso representan 514 respuestas. Qué curioso, vean, 91 personas es un porcentaje alto, bastante cantidad de personas que no hacen ningún ejercicio. Ahí, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la moda? ¿Qué dirían ustedes? Tres. 3, profe. ¿Verdad? 3 días. ¿Y podríamos sacar algún promedio? O más o menos, ¿dónde creerían ustedes que está el promedio? El promedio acá se representa mucho como que si fuera un centro de masa, como que si fuera un equilibrio, como que yo colocara ese gráfico en mi dedo y tendría que ubicar la gráfica para ver dónde se va el mayor peso y dónde se queda menor para que quede como un equilibrio. Pero se pueden estimar y luego hacer los cálculos. ¿O no tiene sentido el promedio? ¿Cuál tiene más sentido acá? ¿La moda o el promedio? Yo creo que la moda, porque es el que está más alto es uno, nada más. Si hubieran varios ahí, más o menos. No, no, de hecho, hay tres que pueden ser como tendencia, entre comillas, que puede ser 3, 5 y ningún día. Entonces esos tres están en tendencia, por decirlo así. Claro. Y el promedio tendría sentido si fuera algo que la persona esté haciendo, que reporte la cantidad de veces que hizo ejercicio cada semana en el año, por decirlo así. Entonces podemos hablar en promedio, pero alrededor de esa persona. Y acá, como son tantos datos que nos dieron de cantidad de horas, no podemos decir, en promedio se hizo 3 días. O sea, como que no tiene sentido acá hablar de ese promedio. ¿Sí? En cambio, podemos decir, la mayoría hace 3 días de ejercicios y son 103 personas. Entonces, muy bien, vamos a guardar eso. Le vamos a decir a Dana que ya hicimos el gráfico. Le escribimos ahí en el chat. Cualquiera de ustedes le puede escribir en WhatsApp de que ya hicimos el gráfico de ella y que muchísimas gracias por la información. Además de que vimos el análisis que hizo Tai. Entonces, muy bien, muchachos.
dejé aquí de compartir. Y yo creo que hasta aquí llegamos, hasta la clase de hoy. Para la siguiente semana voy a escribirles en el chat a ver qué día podemos. Porque ya muchos están teniendo problemas miércoles, otros están teniendo problemas el jueves. Entonces, para ver si lo podemos pasar en la tarde o en otro día, que pueda la mayoría. ¿Verdad? Para ir como concluyendo esa parte de estadística. Ustedes pueden... Listo, profe, ya escribí en el grupo, que ya está el gráfico de Dana. Ah, buenísimo, buenísimo. Está genial. Y no sé si Bianca, bueno, Avi, sigue acá, sí, aquí está Avi. Aquí estoy, profe. ¿Será que se te va a solucionar el problema del Excel? Sí, profe, sí. Ah, buenísimo. Yo puedo hacer el 19 igual. Sí, el 19. Perfecto. Y no sé si, por ejemplo, Elian, Valentina o Bianca quisieran analizar la pregunta 4, que fue la que... Profe, ¿cuál era la de Camila? La 4. Sí, yo puedo ayudarle tal vez. Perfecto, Elian. Entonces la 4 era número de personas con las que usted convive dentro y fuera de la casa. Esa es una variable Sí, está bien. discreta, ¿verdad? Variable cuantitativa discreta. Profe, de igual manera, si alguna falta, yo también puedo ayudar algo más. Ah, buenísimo, está bien. Perfecto, perfecto. Profe, y habíamos dicho como de unos carteles. ¿En qué quedó eso? Ah, sí, esto es, después de que tengamos toda la información, lo que hicimos ahora, yo voy a preparar una presentación. Esa presentación la vamos a desarrollar, vamos a invitar colegas de profesores de Costa Rica, a gente que ustedes quieran, sus familias, y lo vamos a presentar. Y ya después de presentar toda la información, lo que vamos a hacer es como tipo diseño de carteles. Como decir, Entiendo. yo quiero mostrar esa información, entonces esa información, ¿cómo la muestro en un cartel? O boletines y eso. Perfecto, profe, perfecto. Eso todavía falta, ¿verdad? Para tener que hacerlo, todavía falta que acabemos con esto. Sí, que acabamos con eso. Igual ustedes pueden ir pensando como en diseños o qué les gustaría como presentar en un cartel. Ok, muchas gracias, profe. Sí, Por lo ahí menos todavía para eso falta una semanita y media tal vez. algo así, como dentro de 10 días por ahí, vamos haciendo eso los carteles. Sí, yo me voy a poner las pilas para ir haciendo todo lo demás y conforme vaya avanzando se los paso por WhatsApp para que lo vayan viendo también y vayan comentándome. Bueno, muchachos, si no hay más por el momento, agradecerles también a los que presentaron hoy, que fue Chucho, Ale, Julie, y también a ustedes, Bianca, Valentina, Elian y Avi, que comentaron muchísimo al respecto de lo que desarrollaron los compañeros y lo que hicimos en clases. Entonces, que tengan bonito fin de semana, lo que queda de la semana también, y vamos a ver si nos organizamos para colocar otro día de clases, tal vez en alguna tarde, como para hacerlo diferente y que se puedan conectar la mayoría. Muchas gracias, profe. Nicole, gracias también. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, profe. Se me Hasta olvidó el luego. nombre de Nicole. Hasta luego, profe. ¿Qué dijo, profe? No le escuché. Que no te dije, Nicole, no te mencioné, también agradecerte. Gracias. Hasta luego, profe. Un abrazo.